Si hoy tuviera que preparar el examen de Cambridge completamente por mi cuenta, no lo haría como lo hace el 90% de la gente. Porque ese es precisamente el motivo por el que muchos estudian durante meses y apenas mejoran. Empiezan haciendo examen tras examen. Un mock exam, otro mock exam, otro mock exam y 2 meses después siguen prácticamente igual. No porque no estudien, sino porque están estudiando en el orden equivocado. Mi nombre es Rebeca, soy preparadora de exámenes de Cambridge y aquí te doy mi opinión sobre cómo prepararte por tu cuenta. Si vas a empezar este curso a preparar Cambridge sin ayuda, este vídeo probablemente te ahorre meses de estudiar en la dirección equivocada. Así que hoy quiero enseñarte el orden que seguiría yo si tuviera que prepararme para un B2 o un C1 desde cero y por mi cuenta. Quédate hasta el final del vídeo porque te daré un orden claro de qué estudiar primero, qué dejar para después y qué errores evitar desde el primer día. Lo primero que tienes que hacer es descubrir tu punto de partida. Antes de abrir un libro o buscar ejercicios en internet, haz un examen completo. No para aprobarlo ni para sacar buena nota, hazlo para hacer un diagnóstico. Es exactamente igual que cuando vas al médico. Primero averiguan qué te pasa y después te dicen el tratamiento. Pues aquí igual. Necesitas saber qué partes podrías llevar mejor, cuáles debes mejorar, qué te cuesta más, cuánto tiempo tardas, cómo funciona el examen y qué tipo de errores cometes. Porque no es lo mismo fallar el listening porque no entiendes el audio que fallarlo porque lees mal las preguntas. Y eso cambia completamente la forma de prepararte. Una vez vayas a empezar a prepararte, ¿por dónde te recomiendo empezar? Por el listening. Sí, yo recomiendo empezar siempre por el listening a todo el mundo. Y mucha gente se sorprende cuando digo esto. Y me preguntan, ¿y no sería mejor empezar por la gramática? No, porque el listening es la parte que más tiempo necesita para mejorar. Déjame decirte que tu oído no mejora en 2 semanas. Necesitas acostumbrarte poco a poco al ritmo del inglés, a diferentes acentos, a las velocidades del habla, a cómo unen unas palabras con otras, etc. Y esto no ocurre de un día para otro. Por eso, cuanto antes empieces, mejor. Pero no escuches pasivamente. Aquí está el error. Cambridge no examina cuánto inglés consumes. Examina si eres capaz de entender información muy concreta. Y eso se entrena de otra manera. Muchísima gente ve una peli o se pone un podcast, escucha 20 minutos y ya se piensa que ha practicado el listening. Eso sirve para mantener y mejorar el idioma en general, pero no necesariamente para mejorar para Cambridge. Mira, mi idea es sacarme el C2. Cuando me lo prepare, lo que haré será escuchar su listening de examen activamente. De hecho, empezaré escuchando y leyendo sus transcripts y cada vez que aparezca una palabra o una expresión nueva, me la apuntaré. Si aparece una estructura interesante y que vea que me puede ser útil, me la aprenderé. Y si veo que una frase me gusta para poder utilizarla, la intentaré meter en mi speaking o writing. Si lo haces así, estás trabajando muchísimo más que solo el listening. Estás aprendiendo vocabulario, gramática, pronunciación y expresiones reales, todo al mismo tiempo. Además, puedes hacer un 2x1 y aprovechar el listening para entrenar el speaking. Y curiosamente es algo que casi nadie hace. Repetir. Simplemente repetir lo que escuchas. Es lo que se conoce como shadowing. Escucha una frase, pausa, repítela intentando copiar la pronunciación, el ritmo y la entonación. No importa si al principio suenas fatal, porque de hecho es muy normal. Todos sonamos fatal al principio. Pero personalmente creo que esta es probablemente una de las herramientas más potentes para empezar a hablar con más fluidez si no tienes la posibilidad de practicar con nadie tanto la pronunciación como el ritmo. Porque te permite no inventar la pronunciación de las palabras,
y además empiezas a producir inglés de forma mucho más automática y natural. Una vez ya llevas unos días acostumbrando el oído, ya puedes empezar con el reading y el use of English, pero no hagas los ejercicios como si fueran un test del colegio. No hagas el ejercicio, lo corrijas, veas que tienes 5 fallos y pases al siguiente. Eso sirve para medir cómo vas, pero no para aprender. Si aparece, por ejemplo, un phrasal verb que no conoces, búscalo. Si hay una collocation nueva, apúntala. Y si ves una estructura gramatical que no entiendes, investígala. Porque ese trabajo de búsqueda hace que la recuerdes muchísimo mejor que simplemente mirar una hoja de respuestas. Y además, todo ese trabajo de fondo te ayudará tanto en el speaking como en el writing. El siguiente paso es el writing. No cometas el error de empezar con esta parte sin haber hecho todo lo anterior. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza con el writing demasiado pronto y luego se frustra porque todavía no tiene ni suficiente vocabulario, ni suficiente estructura, ni suficientes conectores, etc. También otro consejo es que antes de escribir mucho aprendas cómo funciona cada tipo de writing, qué estructura tiene, qué espera Cambridge, qué registro tienes que utilizar y después sí, escribe, corrige y reescribe y después vuelve a escribir, porque escribir una sola versión no es suficiente para mejorar. Y por último, pero último entre comillas, porque en realidad yo lo has practicado con el listening, toca la parte del speaking. Si ya has hecho estos pasos, ya lo has trabajado un poco con el shadowing. Sin embargo, ahora toca el speaking de examen. El tipo de preguntas que te pueden hacer, el tipo de fotos que te pueden poner, el diálogo con tu compañero y las preguntas finales. Aquí tienes que practicar sonar natural con el vocabulario y expresiones que has ido aprendiendo a lo largo del camino. Y recuerda, no practiques respuestas perfectas. Practica chunks que puedas reutilizar una y otra vez. Eso es lo que realmente hace que empieces a sonar natural. Poco a poco has ido construyendo el idioma y ahora te toca practicar el formato de examen. Grábate, escúchate, detecta tus errores y corrígelos. Porque muchas veces no somos conscientes de los errores que repetimos constantemente hasta que no nos escuchamos. Y esto lo tienes que hacer porque no tienes a alguien que te marque estos errores. Y una vez entiendas el examen, entonces empieza a cronometrarte. Y este paso también es muy importante. No pongas el cronómetro desde el primer día porque intentar aprender y correr al mismo tiempo suele acabar en frustración. Créeme. Primero aprende y después mejora y acelera. Porque intentar hacer un examen rápido cuando todavía no sabes hacerlo solo genera ansiedad. No quieras dominar el examen el primer fin de semana. Dedica unos días simplemente a entender cómo funciona cada parte. Esa inversión de tiempo luego hace que avances muchísimo más rápido. Y una vez sepas lo que estás haciendo, empieza a respetar exactamente los tiempos oficiales de Cambridge, porque gestionar el tiempo también forma parte del examen. Y ya para terminar, déjame decirte que muchos candidatos a Cambridge creen que para pasar el examen tienen que hacer cientos de exámenes. Yo creo justo lo contrario. Primero construyes las habilidades y después entrenas el examen. Y cuando haces eso en este orden, los resultados cambian muchísimo. Así que, please, no confundas practicar con aprender. Son dos cosas completamente distintas. Así que, si yo tuviera que empezar desde cero, este sería mi orden. Primero, conocer mi nivel. Después, listening. Y mientras tanto, speaking con shadowing. Luego, reading and use of English. Después, writing. Y más adelante, speaking de examen. Y por último, exámenes completos cronometrados. Por supuesto, este no es el único camino posible. Pero después de preparar durante años a estudiantes para Cambridge, creo que es el que mejor resultado te puede dar. Y ahora cuéntame una cosa en los comentarios.
¿Qué orden de preparación seguirías tú? Te leo abajo. Y si este vídeo te ha ayudado, suscríbete porque cada semana subo contenido para ayudarte a aprobar Cambridge de una manera mucho más inteligente, sin perder tiempo estudiando cosas que luego ni siquiera salen en el examen. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.